El día de hoy vamos a ver el segundo teorema fundamental del cálculo. Para esto, antes de poner el teorema, vamos a poner una pequeña motivación de un problema que vamos a resolver al final de la explicación. Entonces, para esto vamos a ver aquí, vamos a suponer que tenemos el siguiente problema y queremos calcular el área bajo la curva que se da con una función, por ejemplo la función f de x igual a x cuadrada desde 0 hasta 2. Entonces nosotros sabemos que el área de los rectángulos, por ejemplo, es base por altura, pero de el área de cosas como estas que ya tienen curvas, pues ya son más difíciles de calcular. Entonces para eso usaríamos el teorema fundamental del cálculo. Ese teorema nos dice lo siguiente. Tenemos CAF, una función que va de a a b a los reales. Vamos a suponer que es continua. Y supongamos que g, también una función que va de a b a r, es una antiderivada para f. Esto es, pues como una antiderivada, por la definición de antiderivada, pues tenemos que g' de x es igual a f de x para toda x en AB. Entonces, si se dan todas esas condiciones, pues tenemos lo siguiente. Entonces, el resultado nos dice cómo calcular la integral de una función. Lo que tenemos es que la integral de la función f de t de t desde a hasta b no es más que g de b menos g de a. Esto nos dice el teorema fundamental del cálculo. Bien. Ahora veremos una breve explicación de la demostración de este teorema. Entonces, para ver la demostración, vamos a guiarnos de una función auxiliar. Entonces vamos a definir una f mayúscula de la siguiente forma, como la integral desde a hasta x de f minúscula de t de t. Así que esta función pues nos va dando la integral desde a hasta donde el límite superior es x. Y claro, aquí vamos a delimitar con, pues vamos a suponer que la x está también de a a b. Entonces, con esto, pues tenemos un teorema, un resultado previo, que nos dice que si la f mayúscula se define así, pues tenemos lo siguiente. Tenemos que la derivada de la f mayúscula de x es igual a f minúscula de x. Es decir,
que la f mayúscula es una antiderivada de la función, una antiderivada de la función f. Por otro lado, lo que teníamos antes es que la función g tenía derivada también f, y la f mayúscula también tiene derivada f, la f minúscula. Siendo así, lo que se debe tener entonces la función f de x es igual a la misma función g de x, salvo una traslación con c algún número real. Ahora vamos a notar que la f mayúscula evaluado en a es la integral desde a hasta a de la función f minúscula, y eso es igual a 0. Ok. Entonces, teniendo esto y sustituyendo este resultado, pues tenemos que c tiene que ser igual a menos g de a. Eso se puede ver, momento, permíteme. Se puede ver en esta parte, la parte que estamos marcando. En esta parte se sustituye, en vez de x se pone el valor de a, y aquí también el valor de a. Sabemos que eso es igual a 0, entonces queda 0 igual a g de a más c. Se despeja g de a y queda, mejor dicho, se despeja c y queda igual a menos g de a. Por lo tanto, pues con esto, pues nos vamos a fijar que f de x igual a g de x más c, pero ya sabemos el valor de c. Entonces, f de x viene siendo igual a g de x menos g de a. Finalmente, la integral desde a hasta b de la f minúscula de t de t es igual a, por definición, a f de b. Lo pueden ver ahí, son unas pequeñas cuentas. Pero f de b, ya usando lo que tenemos aquí arriba, pues es lo mismo que g de b menos g de a. Y ya, y es justamente lo que queríamos encontrar, porque si nos fijamos, el resultado que a lo que queríamos llegar, y ya llegamos, es esta parte. Sí, y es justamente la última línea. Por lo tanto, ya tenemos una forma de calcular integrales siempre y cuando conozcamos una antiderivada. Entonces, finalmente, como una aplicación es la que teníamos ahorita, aquí vamos a ver un poco para contextualizar. Aquí vale 4, la función en 2 vale 4 porque 2 por 2 es igual a 4. En 1 vale 1 porque 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces, pues miremos. El área que queremos calcular está comprendida está metida en un rectángulo de base 2 y de altura 4. O sea, todo esto tiene un área 8. Pero si ven, aquí está tomando algo pues menos de la mitad. Entonces se espera, la mitad de 8 es 4. Entonces se espera que esta área sea pues cercana a 3 esta área.
pues vamos a ver exactamente cuánto vale el área. Para esto, pues necesitamos una antiderivada de la función x cuadrada. Y esto ya por las reglas de derivación tenemos que una antiderivada es x cúbica sobre 3. Y esta función tiene derivada igual a x cuadrada. Entonces, si ya usamos este teorema fundamental, pues tenemos que la integral desde 0 hasta 2, que es lo que queremos calcular, el área bajo la curva de la función x cuadrada, vamos a ponerle una t cuadrada. T cuadrada de t, pues va a ser igual a la función g va a ser igual a la función g evaluado en 2 menos g evaluado en 0. G evaluado en 2 pues nos da 2 al cubo sobre 3, que son 8 tercios, menos 0, pues ya da 8 tercios. 8 tercios es un número aproximadamente 2.66 y así se sigue, con puro 6. Entonces cercano a 3, un poco lo que habíamos comentado antes. Así que esta es la forma en que se usa, en que se aplica el teorema fundamental del cálculo para el cálculo de áreas bajo la curva de funciones que ya no son tan obvias como la de un rectángulo, la de un círculo o la de un triángulo, que es base por altura. Y bien, eso es todo por hoy.